Episodio número 4, capítulo número 4. Cuidado con tu ego. Imagínate que eres un soldado en medio de una terrible carnicería de disparos y que a alguien se le ocurra decir que tiene mayor rango y que deberíamos hacerlo de esta manera. No, lo vamos a hacer de esta otra manera. Nada más imagínate el desastre que sería para ti como seguidor, como soldado, como infantería, que dos líderes estuvieran peleando en pleno campo de batalla. Desafortunadamente esto también existe en el ejército, en las empresas. La diferencia es que un soldado o un oficial que cree que no puede aprender nada de un hombre que ha estado en el campo por más tiempo, no importa su grado, arriesga su propia muerte o la de uno de su equipo. Jocko Willink dice que se enfrentaba a una serie de individuos que debido a su rango, su experiencia o su edad, creían que no tenían nada que aprender. Y esto los puso en situaciones peligrosas que podrían haberse evitado con un poco de sabiduría. El ego es una cosa muy peligrosa. Sé que obviamente no estamos nosotros en el negocio de las armas ni en el ejército, pero cuando tú estás trabajando y no has delimitado bien el poder de la gente que trabaja para ti, generas entre ellos rencillas que empiezan a mermar la energía de tu gente en favor de sus rencillas y no del objetivo en general. ¿Cómo lograr despojar del ego a una persona, por ejemplo, cuando ya tiene más experiencia, o cuando tiene más tiempo, o cuando tiene más edad, o cuando tiene más conocimientos, o cuando tiene más credenciales académicas? Entonces hay personas que dicen, es que esto, no sé si has escuchado personas que dicen, es que yo trabajé en Bimbo, por ejemplo, y allá lo hacíamos así. Entonces son personas que acaban incluso desgastando el ánimo del equipo, porque incluso cuando él participa, todo el mundo dice, va a hablar de Bimbo, vas a ver cómo va a decir algo de Bimbo. Y sí, o sea, parece que es alguien súper predecible, porque siempre acaba diciendo, es que cuando yo estaba en Bimbo. Entonces lo malo es que no haya un líder que sea directo con él, que no puedas tú bajar el ego de esa persona, o peor aún, que él vaya por ti como líder, como directivo, que constantemente esté minimizando tus acciones o tus decisiones, o siempre está diciendo, bueno, es que yo creo que lo hubiéramos hecho mejor así, hubiera salido mejor. Entonces, ¿qué hacer cuando tú no controlas tu ego o alguien de tu equipo no controla su ego? Esto, vuelvo a repetir, se resuelve en situaciones en las que puntualmente vas a hablar con él de manera privada y le vas a decir algo como esto: no quiero que vuelvas a subestimar mi autoridad, porque esto genera en el grupo incertidumbre y no queremos dividirlos. O tú quieres que se divida el grupo, quieres que vayamos hacia direcciones diferentes, todos vamos hacia un mismo objetivo. Yo no soy de la idea, yo soy muy extremo, a mí no me gusta tener en mi equipo personas que constantemente está bien cuestionar. O sea, cuando, por ejemplo, hablando de los Navy SEALs, ni modo que alguien diga, vamos a bombardear esa aldea. O sea, alguien debería ser un objetor de conciencia y decir, oiga, ¿pero por qué? ¿O qué personas hay ahí? Hoy en día hay más eso en el ejército que antes. Antes iban y disparaban y ya. Hoy en día las personas tienen que tener incluso a alguien que sea objetor de conciencia. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se gana haciendo eso? ¿Hacia dónde va la misión si eso sucede? O sea, entonces está bien que alguien te cuestione, pero cuando esa persona se ha dado la tarea de cuestionarte de forma pública, de reprobar tus acciones, de justificarte, de evidenciarte delante de las demás personas que son parte de tu equipo y tu organización, te estás tardando para cortar esa cabeza. Desgraciadamente hay gente que no quiere cortar cabezas porque considera que hay miembros del equipo que son muy valiosos. Te voy a poner otro ejemplo de alguien que conocí que era mi cliente. Este cliente me decía, yo quiero que les enseñes a vender. Sí, ¿cómo no? Quiero que les des un curso de ventas así que puedan cerrar más y que sepan cómo hablar de características, beneficios. Entonces empecé yo a dar el curso, pero me di cuenta que había un grupo de personas que era especialmente hostil con lo nuevo. Entonces ese primer día me los gané incluso a ellos. Y ese primer día hablé con el dueño de la empresa y le dije, ¿qué pasa con tal y con tal y con tal? Y dice, ay, no, es que me tienen, de veras, son un dolor de cabeza, solamente se la pasan cuestionándome, pero es porque tú no has hecho algo que sea radicalmente fuerte para hacer valer tu autoridad. Imagínate esta persona, el que dirigía, porque recuerda que cuando hay un grupo amotinado, es uno el que los está dirigiendo.
tienes que detectar quién es ese uno. Entonces imagínate qué tanto era que él ni siquiera hablaba con su empleado y todo lo decía a través de la secretaria o de un administrador. Entonces no se hablaban porque se peleaban. O sea, esto es inaceptable en un ambiente de trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando le quería decir algo al vendedor, porque aparte de todo, era el vendedor estrella. Era una persona que tomaba mi curso, me respetó porque me di a respetar desde el primer día, porque desde el primer día quiso tomar la voz cantante. Y yo le dije, bueno, es que a mí me pagaron para dar el curso, pero si tú lo quieres dar, pues entonces dalo, y de todos modos a mí ya me pagaron. Lo dije de tal manera que nos reímos todos, pero él entendió, porque finalmente era un hombre inteligente. Entonces me permitió hacer mi trabajo, pero imagínate a qué punto llegas que tú como dueño no hablas con tu vendedor estrella porque sabes que si hablas con él va a haber roces. Entonces, ¿a qué grado llegaba el roce? ¿A qué grado llegaban ya las asperezas? Que el vendedor un día solicitó un aumento de sus comisiones, que ya eran, de hecho ya eran muy buenas. Y obviamente se las negaron. Y yo considero que no tanto pidió el aumento de comisión porque lo necesitara, sino porque él quería ver hasta dónde podía llegar. Entonces pide el aumento de comisiones, le dicen que no se puede. Imagínate a qué grado llega esta persona que le dice a sus compañeros, pero sí hubo para camioneta nueva, ¿no? Entonces ya cuando hay alguien así y tú te enteras que esto está sucediendo, ese es el momento de cortar cabezas. Muchas veces he conocido empresarios, dueños que dicen, es que cómo lo voy a correr si es el mejor vendedor de mi organización. Pero si es el mejor vendedor a costa de todo el equipo, o peor aún, es el que vende, pero desanima a los demás a ser buenos vendedores o buenos empleados, o bueno, lo que tú quieras. Estamos hablando de ventas, pero vuelvo a repetir, esto se puede aplicar al liderazgo social, lo que tú quieras. ¿Cómo lidias con una persona que constantemente está demeritando tu autoridad? O peor, está diciendo, por ejemplo, cosas como que como eres hijo de alguien rico, por eso tienes esta empresa. Sembrando dudas, sembrando chismes, sembrando habladurías. Es el momento de cortarlo de raíz y dejarlo ir, porque desgraciadamente es muy difícil que lo puedas volver a ganar para tu causa, aunque sí se puede. Es un trabajo de congruencia, es un trabajo de tiempo y que lleva muchísimo trabajo que tengas que hacer con él. Es ondear la bandera de la paz, y si tú eres orgulloso y él es orgulloso entonces mejor corta por lo sano. Desgraciadamente ese tipo de cosas tenía que haberse solucionado hace mucho tiempo, y en el caso de la persona que era mi cliente, yo le dije, es que esto ya no tiene solución. Él ya ni siquiera, el que tú no, como dueño, y que tú seas su jefe, no puedas ni hablar con tu propio empleado porque saben que van a empezar a entrar en rencillas, es que eso ya es inaceptable. Es porque tú ya perdiste el respeto, porque tú hiciste cosas que te marcan como una persona incongruente a sus ojos. Recuerda que cada persona tiene una moral escrita en su mente desde que era muy pequeño. Entonces, cuando tú eres el jefe y no cumples con esa moral o esa congruencia que tú mismo habías construido en tu narrativa, pierdes el respeto de las personas que están a tu mando y en tu organización. Entonces, ¿qué hacer para evitar este tipo de personas cuando todavía estamos en la etapa temprana en la que todavía se puede solucionar? Hablar con él de manera directa, una vez o dos veces, y la tercera vez decirle, mira, sabes que yo creo que no estamos entendiéndonos, la cultura corporativa contigo no estamos haciendo match, y yo creo que sería mejor que yo te dejara ir. Entonces, la primera vez sí sería hablar con él y decirle, siento que estás demeritando mi autoridad, no es algo que me agrade, porque aparte de todo, quitas la moral de tus compañeros, y la verdad es que no me gustaría que esto llegara a más, porque me gustaría mucho que lleváramos una buena relación de trabajo. O sea, sé tú la primera persona que ondea la bandera blanca. Aunque tú digas, es que yo no tendría que ondearlo, tú ve y hazlo. Tú ve, extiende tu mano, dile, cuenta conmigo, ¿qué necesitas? Y eso es algo que me gustó mucho de un directivo que conocí, que cuando él hablaba con alguien y hablaba de manera muy seria, cuando ya era la primera llamada de atención, siempre les llamaba la atención, los bajaba y después los levantaba y les decía, pero si tú eres muy bueno, yo sé que eres inteligente, entonces yo te quiero preguntar, ¿qué necesitas para llegar a tu cuota en este mes? ¿Qué necesitas? Dime qué necesitas. Y es una pregunta tan abierta y es una pregunta tan genérica que generalmente el 99% de las veces que he visto a alguien hacer esa pregunta por sugerencia mía, siempre las personas acaban diciendo, no, nada.
O sea, no necesito nada porque con lo que tengo, con lo que ya me dijiste que soy, estoy perfectamente bien. Entonces eso me gusta mucho. Esa técnica utilízala. Te invito a que lo hagas mañana mismo con uno de los empleados que veas con más bajo rendimiento. Mándalo llamar. Oye, ¿sabes qué he estado notando? Esta es una plática, quisiera que fuera algo bueno para nuestro crecimiento, pero no estás dando el 100%. Me gustaría saber qué está pasando. Me gustaría saber cómo lo estás pasando, si necesitas algo en que te podamos ayudar. Entonces ya que lo bajaste, bueno, ahora hay que levantarlo. Si yo sé que eres una persona que puede, estás aquí precisamente porque sabemos y confiamos en tu trabajo. Ahora dime, ¿qué necesitas para llegar a esa cuota de venta a la que tienes que llegar? Dime qué necesitas y vemos cómo te apoyamos. Y es algo tan genérica la palabra, la pregunta, que la persona generalmente desarmada te va a acabar diciendo algo como, no, pues es que no necesito nada. Entonces cuando te dice ya no necesito nada, él prácticamente ya está haciendo un compromiso. ¿Y cuál es ese compromiso? Voy a llegar a mi cuota. Ya la segunda vez que hables con él ya será en otro tono, en el tono de estás en la tabla, yo estoy peleando por ti, aunque no hay nadie peleando por él, de todos modos yo estoy peleando por ti y me gustaría que me dieras armas para poder seguir peleando por ti. Entonces, bueno, ya llegaremos a un momento en el que te diré cómo decirle a una persona que fue culpa de él, el que esté fuera de la organización, el que fue gracias a sus acciones, y que él se vaya más pensando en que fue por culpa de él y no por culpa de la empresa, porque ese es otro tema que da para otro curso completo. Entonces, hasta este momento me ha gustado mucho el curso, espero que a ti también. Vamos a continuar.